Una vez más estamos juntos para meditar en la palabra del Señor. Y el tema de este día lo he titulado ¿Dónde está Dios cuando sufro? Porque muchas veces somos tentados a pensar que Dios está muy lejano de nosotros. Pensamos que Dios es como un ancianito con sus cabellos blancos que está contemplando su creación y quizás está cuidando que nada salga fuera de control. Imaginamos que Él está tan ocupado en muchas cosas que la situación por la cual estoy pasando hoy no le interesa. Y es ahí cuando surge la pregunta desde lo profundo de nuestro corazón: ¿dónde está Dios cuando sufro? O en otras palabras, ¿cómo actúa Dios cuando hay situaciones en mi vida que no tienen solución? Queridos hermanos, y quizás en esta mañana podemos preguntarnos cómo actúa Dios con los seres humanos que sufren. ¿Cómo reacciona cuando están sufriendo o están siendo marginados o pasando por una catástrofe, una situación difícil, hermanos? A veces pensamos que estamos sufriendo solos, pero cuando vamos a las Escrituras encontramos todo lo contrario. El versículo clave para la meditación nuestra esta mañana es el Salmos capítulo 34, versículo 18. Y aquí hay una afirmación categórica del Señor que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La traducción Dios habla hoy dice: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Qué interesante esta traducción que dice que cercano está el Señor a los que tienen el corazón hecho pedazos y que han perdido toda esperanza. La palabra del Señor nos anima a que confiemos en Él, porque cercano está a todo aquel que le busca. Pero ¿cómo podemos saber que esto es cierto, hermanos? Puede ser una pregunta que surge de nuestros pensamientos, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 18, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Queridos, podemos ver cómo es Dios cuando vemos la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. En esta mañana vamos a examinar 3 encuentros que tuvo Jesús cuando estuvo en esta tierra, que nos ilustran la verdad que estamos hablando, que nos ilustran que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu. El primer encuentro que vamos a ver se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 35 al 43. Este es un encuentro que tuvo Jesús con Bartimeo, el ciego Bartimeo. Este pasaje nos muestra cuando Jesús estaba llegando a la ciudad de Jericó. Ahí a la entrada de esta ciudad, Él llegó rodeado de una gran multitud, dice el evangelista Lucas. Porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, hermanos, siempre estuvo rodeado por una gran multitud. Asimismo nos dice que junto al camino, ahí casi en la puerta de la ciudad, a la entrada de la ciudad, había un mendigo que era ciego de nacimiento. Marcos capítulo 10, versículo 46 dice cuál es el nombre de este ciego y él se llamaba Bartimeo. Queridos hermanos, qué triste condición para él. Todos los días sus familiares lo cargaban hasta la puerta de la ciudad para que pidiese limosna. Era la única forma que tenía de llevar algo de dinerito a la casa para comer. Este hombre no tenía esperanza de un futuro mejor. Había perdido toda la perspectiva de vida. No sabemos cuántos años tendría. Quizás él era un hombre ya maduro. No podía hacer nada solo. Nada. Lo único que podía hacer es pedir limosna. Este mendigo, podemos imaginarnos quizás que era una carga no solamente para su familia,
porque no aportaba nada, consumía, pero también lo era para la sociedad. ¿Cuántas veces allí en la puerta habría pensado este hombre que mejor sería la muerte en vez de llevar una vida así? Cuando pienso en la vida de este hombre Bartimeo, pienso quizás en mi propia vida o en la vida de tantos que no tienen esperanza. Hoy, querido hermano, hay muchos Bartimeos, personas que no tienen futuro. Personas que nadie les cambiará la forma que tienen sus vidas. Y te pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces te has sentido así? O quizás estás pasando por tiempos difíciles. En este tiempo, en estos días, estás pensando que quizás la muerte es la solución a tus dificultades, queridos hermanos. Pero déjame decirte algo. Un día pasó algo especial en la vida de Bartimeo. Algo diferente que le cambió la vida. Y su vida nunca más fue la misma. Estando sentado ahí en la puerta de la ciudad, escuchó que la multitud venía. Y era un día diferente porque quizás todos los días eran quietos y se escuchaba quizás 2, 3 personas conversando al entrar o al salir, pero ahora había una multitud tan grande que hacía mucha bulla. Y entonces él preguntó que qué era ese ruido, esa multitud. Y le dijeron que Jesús estaba entrando a la ciudad. Y cuando él escuchó que Jesús estaba entrando a la ciudad, quizás él recordaba las historias que había escuchado de Jesús. Cuántas veces había sanado enfermos, había levantado paralíticos, había resucitado muertos, había sanado a los leprosos. Y cuántas veces quizás escuchó estas historias pensando que quizás algún día en su vida él podía encontrarse con Jesús. Y cuando él escuchó que Jesús venía más cerca, dice la palabra de Dios en el versículo 38 de este pasaje, Lucas capítulo 18. Dice que comenzó a decir y a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, ayúdame, decía él. Este clamor revela que él conocía algo de Jesús porque le dice Hijo de David. Y eran los judíos que sabían que Jesús descendía del linaje de David. Quizás él se había enterado ya, había escuchado de Jesús y lo que él hacía. Como quizás tú, mi hermano querido, has escuchado tantas historias de Jesús, cómo ha transformado la vida de personas que quizás no tenían esperanza. Este hombre también escuchó de Jesús. Bartimeo sabía quién era él y sabía también que era el único que podía ayudarle en su situación. Pero es interesante que mientras él más clamaba, la gente que iba junto a Jesús, dice la palabra, comenzó a reprenderle para que se callase. Jesús no podía perder tiempo en un mendigo, pensaba esa gente. No podía perder tiempo con este hombre que no merecía el tiempo de Jesús. Y cuando le decían que se callase, en lugar de callarse, él aún con más fuerza decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí sucede lo maravilloso, lo que nos dice la Biblia, que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Sucedió algo maravilloso, hermanos, que se repite a través de la historia de la humanidad. Jesús escuchó el clamor de Bartimeo. En ese momento habían muchas voces. Habían ruido de los niños, habían personas que estaban pidiendo milagros a Jesús, había gente que le hacía preguntas, que lo interrumpía, que lo distraía, pero Jesús escuchó solo una voz. Una voz le llamó la atención y fue la de Bartimeo. Y la palabra de Dios dice en Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El Señor está cerca, queridos, como dice la otra versión, para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Bartimeo era uno de ellos.
Por eso que Jesús mandó a parar a la multitud. Él rompió su agenda, la hizo a un lado. Él se detuvo y mandó a llamarle a ese hombre que estaba clamando. Y cuando Bartimeo estuvo frente a Jesús, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Qué cuadro más hermoso, querido hermano. Jesús parado frente a este mendigo. Jesús charlando con este hombre que quizás no era un hombre importante en la ciudad, al contrario. Pero Jesús le dedicó tiempo para conversar con él. Hermanos queridos, y este encuentro cambió la vida de Bartimeo. Jesús obró a favor de Bartimeo porque él le dijo, Bartimeo le contestó: quiero recibir la vista. Y Jesús le dijo en ese mismo momento: recíbela, tu fe te ha salvado. Dice el versículo 43 que Bartimeo empezó a ver y comenzó a glorificar a Dios. Y toda la gente se sumó a esta algarabía, a este gozo, y comenzaron a alabar a Dios. Hermanos queridos, es hermoso saber que la primera persona a quien vio Bartimeo fue Jesús, fue el rostro de Jesús. Y su vida fue transformada completamente. Hace años escuché y leí de una señorita que componía canciones para Dios. Ella nació ciega y componía hermosas canciones. Su nombre, Helen Temple. Y siempre que le preguntaban si ella estaba no contenta, estaba triste de haber nacido ciega y nunca haber poder visto el sol, los árboles, la naturaleza, ella dijo que no. Porque dijo mejor. Porque un día, cuando abra la vista, al primero que veré y por siempre es a Jesús. Igual pasó con Bartimeo. ¿Sabes, hermano querido? Amigo que nos escuchas en este día, quiero decirte que Jesús quiere orar a tu favor. Si tan solo clamaras con todo tu corazón como lo hizo Bartimeo. Porque la palabra de Dios en esta mañana nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y Él transforma a los contritos de espíritu. El Señor está cerca de ti. El Señor está cerca de todos los que tienen el corazón hecho pedazos, que han perdido toda esperanza. Y Él quiere transformarlos, como lo hizo en la vida de Bartimeo. La segunda historia que vamos a estar meditando en esta mañana es el encuentro de Jesús con un ladrón llamado Zaqueo. Se encuentra en el capítulo 19 de Lucas, versículo 1 al 10. Ya Jesús había entrado a la ciudad. La gente estaba contenta, gozosa, cantando, alabando a Dios por el milagro de Bartimeo. Ahora vemos a Jesús pasando por la avenida principal de Jericó. Y otra vez la multitud le agolpaba. Pero en esta ciudad había un hombre muy conocido, pero muy odiado también. Se llamaba Zaqueo. Él era un cobrador de impuestos. Era un judío, pero que cobraba impuestos a los judíos para enviarlo al Imperio Romano. Pero siempre cobraba de más. Y parte de ese dinero quedaba con él, por eso se había hecho rico. Aquí vemos a este hombre rico, a este hombre ladrón. Por eso es que todos le marginaban a Zaqueo. Nadie lo quería, nadie quería estar con él. Aún se burlaban de él porque era pequeño de estatura. Tenía muchos sobrenombres y se sentía Zaqueo marginado de la ciudad, marginado de la gente. Lo tenía todo, aún tenía salud, pero no tenía el cariño de la gente y se sentía solo. Pero cuando Zaqueo se enteró que Jesús había entrado a la ciudad, dice esta palabra que procuró verle. Quería ver a Jesús. Tenía muchas barreras. Ya dijimos, era pequeño de estatura. Había una gran multitud. Nadie lo quería. Se sentía marginado y era burlado por la gente. Pero él quería ver a Jesús. Y si quería verlo, tenía que superar todas estas barreras. Y por eso la Biblia dice que para ver a Jesús tuvo que subirse a un árbol. Y dice el nombre de este árbol, sicómoro, para ver a Jesús.
Ahora, hermanos queridos, yo quiero pensar que Zaqueo no era un hombre curioso, no era un hombre que le sobraba el tiempo. No era que quería ver a Jesús de qué color eran sus ojos, o qué tan simpático era, o qué tan alto. No, hermanos queridos. Yo creo que él tenía una gran necesidad. Él, aunque como dije, tenía todo, no podía disfrutar de todo lo que tenía porque se sentía marginado de la sociedad. Prefería estar solo, oculto y no con la gente porque no se sentía amado. Este es un cuadro muy diferente al anterior, porque a diferencia de Bartimeo, él no pronunció ninguna palabra. Solo se subió al árbol para ver a Jesús. Pero yo estoy seguro, queridos, yo estoy seguro que en lo profundo de su corazón había un clamor de Zaqueo, quizás más fuerte que si hubiera sido audible, diciéndole: Señor Jesús, mírame. Señor, escúchame. Señor, cámbiame. Y la palabra del Señor es tan hermosa, queridos, porque dice la palabra que cuando Jesús llegó debajo del árbol en que estaba Zaqueo, hizo algo, miró hacia arriba, le vio, y no solamente le vio, sino que le habló. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Miren qué palabra para hermosa. Porque hoy es necesario que vaya yo a tu casa. Saben, queridos hermanos, esto me habla que cuando Jesús pasó por aquel lugar, escuchó el clamor. Aunque no pronunció ninguna palabra, Zaqueo, había un clamor profundo en su corazón. Por eso la Biblia dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. Hermanos queridos, dice la palabra de Dios para todos: el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren. No está lejano, está cercano. Y dice: salva a los que han perdido toda esperanza, pero que le claman con todo su corazón. Me llama la atención que el Señor Jesús llamó a Zaqueo por su nombre, hermanos, porque nunca estuvo Jesús en Jericó, nunca se había encontrado con él, pero ya le conocía. Y esto me revela, querido hermano, querida hermana, que el Señor te conoce. El Señor conoce lo que estás sufriendo, lo que estás viviendo, lo que pasa, tus frustraciones. Él conocía a Zaqueo y todo lo que él estaba viviendo. Por eso le dice: bájate, porque es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Y así fue, se bajó. Imagino, Zaqueo dio un salto del árbol y se bajó y fue con Jesús a su casa. Otra vez vemos a Jesús rompiendo su agenda. Qué cosas quizás iría a hacer, pero ahí quedó su agenda porque había algo más importante que hacer: es estar con Zaqueo, un hombre que necesitaba con urgencia a Jesús. Queridos hermanos, qué lindo es ver Jesús dejando la multitud, yendo a la casa de este hombre. Y cuando la gente vio que Jesús entró a la casa de Zaqueo, una casa que quizás nadie entraba, nadie tenía acceso a esa casa, pero ahora estaba llena de gente con Jesús en medio. La gente comenzó a murmurar que había entrado en la casa de un hombre pecador. Pero queridos, déjame decirte que Jesús sabía bien quién era Zaqueo. Él sabía eso, pero no solamente sabía quién era, sino de su necesidad. Y Dios, hermanos queridos, está cerca a nosotros. Él no está lejos. Jesús obró en favor de Zaqueo. Aun cuando la gente estaba en contra, dice la Biblia que Zaqueo le recibió a Jesús gozoso y él fue transformado. En medio de la reunión, Zaqueo dijo estas palabras, dice el versículo 8: dio la mitad de sus bienes para los pobres. Y dijo: si alguien le he robado, le voy a devolver 4 veces más. Zaqueo era el hombre más feliz de la tierra.
y al mismo tiempo se convirtió de un villano, de alguien que era odiado, al ser más querido ahí en Jericó. Todos querían tener a Zaqueo en sus casas para que les devuelva lo que les había sido robado. Queridos hermanos, esa casa fue una casa de fiesta. Todos estaban contentos. Un hombre había sido transformado desde lo profundo de su corazón. En medio de ese gozo, el Señor hizo callar a la gente y dijo algo tan importante como esto. El Señor Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, pero ahora encontró a Jesús y su vida fue transformada. Querido, querida hermana, Jesús quiere orar a nuestro favor. No importa qué hayamos hecho. No importa cuán lejos estemos de su presencia. No importa qué tan difícil sea el caso. Quizás muchos pensaban que nadie iba a transformar a este ladrón. Pero queridos, Jesús lo hizo. Jesús lo hizo porque Él es todopoderoso. Y una vez más la palabra de Dios se cumple. Es verdadera. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y la última historia que vamos a ver en este día se encuentra en Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Y el título de este pasaje es El endemoniado de Gadara. Gadara era un área en los tiempos de Jesús donde habían varias ciudades. Y allí en esta zona de Gadara había un hombre endemoniado. Era una situación muy triste para este hombre porque ya no vivía en casa, ya no vivía con su familia, con su esposa y sus hijos. Ahora vivía en medio de los sepulcros. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2 que gritaba de día y de noche. Y todos le tenían miedo. Nadie lo invitaba a tomar un café. Él ya había perdido la razón. Dice la palabra de Dios que habían tratado de atarle con cadenas, pero las cadenas habían sido desmenuzadas. Nada ni nadie podía dominarle, dice el versículo 4. No solo eso, sino que se hería el cuerpo con piedras. El versículo 5 dice que se hacía heridas y sangraba. Era un peligro. Le podía hacer daño aún a su propia familia. Cuando Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? Es interesante la respuesta de él. Dijo que se llamaba Legión en el versículo 9. ¿Por qué? Porque era poseído por muchos demonios. Esta palabra, legión, es una palabra que se usaba para los militares, porque una legión estaba compuesta por 6,000 soldados. ¿Podemos imaginarnos, queridos hermanos? Este hombre en su cuerpo estaban miles de demonios. Hombre que tenía cabello largo, sucio, quizás con mal olor, casi sin ropas. Era una situación difícil. Había caído lo más bajo y quizás su vida podía compararse a la de un animalito. Este hombre no tenía esperanza, hermanos. No tenía un futuro. Nadie, quizás ni aún su familia, lo quería. A ojo del hombre, de las autoridades y de todos, ya no había solución para él. Lo había intentado varias veces, pero sin resultados positivos. Pero aquí vemos lo que cambia la vida de un hombre. Cuando Jesús bajó de la barca, cuando descendió de la barca, la primera persona que vino a buscarlo fue este hombre. Y empezó a clamar, dice la palabra, versículo 7, a gran voz. Y le dijo: Señor, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me atormentas? ¿Por qué has venido a este lugar para atormentarme? Jesús no llegó ahí para atormentarle. Jesús llegó para liberarlo, hermanos queridos. Y cuando Jesús escuchó esto, lo miró con amor. Y él sabía lo que iba a hacer. Y empezó a conversar con él. Jesús tuvo misericordia de él. Otra vez vemos un hermoso cuadro.
Así como vimos en la primera historia, Jesús y un mendigo. En la segunda historia, Jesús y un ladrón. Ahora vemos a Jesús hablando con un endemoniado. Jesús lo liberó a este hombre. Dice la palabra de Dios que los demonios le pedían que no los bote al vacío, sino que por lo menos les permita entrar en ese acto de cerdos que habían ahí. El evangelista dice que había más o menos 2,000 cerdos ahí. Y cuando los demonios salieron del cuerpo de este hombre, se metieron en estos cerdos y estos se arrojaron por el precipicio. Hermanos queridos, después de esta liberación de este hombre, yo imagino, no lo dice la Biblia, pero yo imagino que fue a su casa y fue tan extraño para toda su familia verlo entrar. Tomó un baño, se peinó, se vistió, se cambió de ropa y se vino a ver a Jesús. Y dice la Biblia que cuando la gente de la ciudad se enteró, vino a las afueras de la ciudad. Y el versículo 15 dice estas preciosas palabras. Vieron al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Un hombre nuevo. Ya no estaba desnudo, estaba vestido, ya no estaba sucio, estaba limpio, estaba afeitado, estaba peinado y estaba a los pies de Jesús. Cuando vino la multitud, este hombre le rogaba a Jesús: Jesús, déjame ir contigo. Iré donde quiera que tú vayas. Y Jesús no le permitió, pero le dijo algo. Le dijo: vete y cuéntale a tu familia, a tus amigos, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y él se fue, dice la palabra de Dios, versículos 17, 19 y 20, dice que se fue predicando por toda Decápolis. Saben, queridos hermanos, Decápolis significa 10 pueblos. Deca 10, polis pueblos. Se fue predicando por 10 pueblos. A través de estas 3 historias, queridos, podemos responder a la pregunta: ¿dónde está el Señor Jesús cuando sufro? La palabra de Dios dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Cercano está a Dios a aquellas personas que tienen la vida hechos pedazos y que no tienen esperanza. Pero a través de estas 3 historias aprendemos por lo menos 4 cosas. En primer lugar, querido, Jesús fue en busca de ellos. En ninguna de las 3 historias vemos que el ciego o Bartimeo o Zaqueo o el endemoniado fueron donde estaba Jesús. No, Jesús vino a Jericó, Jesús fue a Gadara. Jesús siempre da el primer paso en la búsqueda del hombre. Jesús fue hasta allá. Y esta mañana o este día, esta tarde, esta noche, Jesús está aquí. Y ha permitido que tú estés escuchando este audio, porque Él vino a encontrarse contigo. Hoy, como en aquel tiempo, el Señor siempre está yendo buscando al hombre. Está yendo a encontrarse con Él porque quiere transformar la vida de esas personas que no tienen esperanza. Pero hay una segunda cosa que nos enseñan estas historias, hermanos, que todos los 3 reconocieron su necesidad espiritual. Ellos reconocieron que necesitaban a alguien más poderoso que pudiera transformar sus vidas. Porque sabes, querida hermana, hay situaciones que no hay solución humana. Solo la intervención de Dios puede transformar esa situación. Un ciego, un mendigo, ¿qué podía transformar su vida? Hermanos, un ladrón, muchas veces decimos, ese hombre no tiene solución. Un endemoniado ha perdido la esperanza, hermano. Todos ellos eran una carga para sus familias, no aportaban nada a la sociedad, pero los 3 reconocieron su necesidad espiritual y clamaron a Jesús. Sabían que Jesús era el único que podía cambiarles y desde lo profundo de su corazón clamaron a Él. Quizás gritando como Bartimeo, quizás hablando como el endemoniado o quizás sin palabras como Zaqueo.
pero de lo profundo de su corazón le clamaron al Señor. Necesitamos clamar al Señor, queridos. No es suficiente con reconocer nuestra necesidad y lamentarnos quizás. No es suficiente decir, sí, yo tengo esta necesidad, pero debemos dar el siguiente paso, que es el tercero, clamar desde lo más profundo de nuestros corazones a aquel que es el único que puede transformar nuestras vidas. Estas tres personas nos enseñan cómo se debe clamar a Dios. Los tres reconocieron su necesidad espiritual, pero clamaron desde lo más profundo de su corazón. Dice el Señor que Él está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y en cuarto lugar, en primer lugar, queridos hermanos, el Señor fue en busca de ellos. En segundo lugar, ellos reconocieron su necesidad y se dieron cuenta que nada podía cambiarlo, solo Jesús. En tercer lugar, ellos clamaron desde lo más profundo de su corazón. Y en cuarto lugar, y esto es precioso, querido, nada hay imposible para Dios. Es posible que en este día estés pensando que esta situación no tiene solución, nadie puede cambiarla. Pero déjame decirte que Jesús puede transformar cualquier situación, porque en Lucas capítulo 1, versículo 37 dice, nada hay imposible para Dios. Nada. Él puede transformar cualquier situación. Él transformó la vida de Bartimeo, querido. Él transformó la vida de Zaqueo y del endemoniado. Después de su encuentro con Jesús, nunca más fueron los mismos. Me imagino a Bartimeo ahora sentado a la mesa, conversando con su esposa y con sus hijos. Me lo imagino, aquel que tenía que ser llevado para todos lados, ahora jugando con sus hijos, corriendo, caminando, paseando con ellos. Me imagino ahora a Zaqueo, sin tener que esconderse, sintiéndose amado por toda la ciudad, caminando por todos los parques, por todas las avenidas, las calles, sin temor, sin vergüenza. Al contrario, sintiéndose amado por toda la ciudad. Me imagino a este endemoniado, hermanos, sentado comiendo con su esposa y sus hijos y diciendo, tengo que salir porque voy a predicar a tal ciudad. Oh, hermanos queridos, cuando uno se encuentra con Cristo, la vida cambia completamente. Quiero decirte en este día, querido hermano, que estás sufriendo, que estás necesitando un toque especial en tu vida, que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dice la Biblia que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si tú clamas a Dios, Él te va a escuchar. Qué hermoso es saber que el Señor está cerca. Que no solamente está cerca, sino también que es poderoso para transformar mi situación. Él puede transformar, cambiar ese lamento en baile, esa situación de tristeza en alegría, esa situación de desesperanza en una vida con un futuro diferente. No hay situación que Dios no puede cambiarla. Jesús oyó el clamor de estas tres personas y transformó sus vidas. Te pregunto en este día, ¿cuál es tu situación hoy? Es posible que te sientas al igual que ellos, sin esperanza. Pero quiero decirte que has escuchado este audio para saber que Jesús está aquí para ayudarte. El Dios que habló a estas tres personas, Él te está hablando hoy. Todavía Dios habla, todavía Jesús va en busca de nosotros. Viene a nuestro mundo, viene a tu mundo, viene a hacer lo que tú no puedes hacer, lo que nadie puede hacer, solo lo que Él solo puede hacerlo. Hoy Él está aquí y ha permitido que escuches este mensaje para que tu vida sea transformada. Ven a Jesús, ven a Él, ven solo a Él. Él está aquí hoy. Clama de lo más profundo de tu corazón al único que puede ayudarte. Y hoy el Señor te escuchará y te dirá como le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y Él salva a los que tienen el corazón hecho pedazos y que no tienen esperanza. Te invito a aceptarle a Jesús como tu Salvador personal. Si quieres hacer esta decisión, hoy haz conmigo esta oración.
Señor Jesús, en este día te doy gracias por haberme hablado. Gracias, Señor, porque hoy sé que tú estás cercano a mí, que tú conoces mi situación, que tú me conoces, Señor. Y tú has venido a hablarme en este día. Y Padre, yo quiero clamarte con todo mi corazón. Señor, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ven a mi vida, transforma mi situación y hazme una persona útil para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mi esposo, para la sociedad, para mi familia en general. Quiero ser una persona útil, quiero ser diferente. Ven a mi corazón hoy. Y así como lo hiciste con el Bartimeo, así como lo hiciste con Zaqueo o el endemoniado, hazlo hoy conmigo. Ven a mi corazón, te entrego mi vida, perdona mis pecados y sé mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, querido hermano, hermana, amigo, amiga, quiero decirte que el Señor está en tu corazón. Porque la Biblia dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has creído en su nombre, si tú lo has recibido, ahora tú eres hijo de Dios. Y déjame decirte algo más. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú estás en Cristo, eres una nueva creación. Lo viejo pasó y todas las cosas son hechas nuevas. Disfruta de la vida más preciosa que un ser humano puede tener y es comunión con Cristo. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.